El viento por la mañana provocaba un silbido al entrar por las ventanas, un sonido característico en llanuras. Pero había un problema, esta casa es grande, hay una familia viviendo aquí, incluso vecinos, y, aún así, está en silencio. No hablo de un silencio de ausencia, o de que aún estén durmiendo, sino de que están en alerta, algo los ha asustado. Y yo no he sido. Hace algún tiempo se había mudado una familia a esta casa, era un matrimonio relativamente nuevo junto con 2 niños jóvenes. Eran felices y no les faltaba el dinero. Era una oportunidad perfecta. O eso pensaba. ¿Conocen a los parásitos? Me imagino que sí, son criaturas repugnantes que su ciclo de vida como su supervivencia depende de otros organismos. Estos seres se aprovechan del esfuerzo de otra para su comodidad. ¿Por qué les hablo de esto? Bueno, verán, yo rondaba por este vecindario y por pura casualidad, una noche me encontré viendo por la ventana a esta familia mientras comían. Sé que esto para la mayoría de personas es desagradable, pero, tienen que entender que mi situación era desesperada. Me había escondido en el sótano, me aseguraba de no hacer ruido cuando salía. Siempre por las noches, cuando todo el mundo dormía. Únicamente para buscar comida y otras necesidades. Al principio me aseguraba de no comer mucho, ni usar mucha agua. Era perfecto. No notaban nada, estaban tan despreocupados, que una bolsa de pan o un paquete de galletas le eran insignificante. Tal vez se lo comieron las visitas, o los niños, me imagino que algo así pensaban. Me daba tanta rabia, ellos lo tenían todo y yo no tenía nada. Pero tengo que agradecer, gracias a ellos yo estoy caliente y con el estómago lleno. Pero hace unos días algo cambió. Al instalarme en esta casa fui cuidadoso, comer lo necesario, hacer mis necesidades afuera. Tener rutas por la ventilación. Moverme con cautela, sin linternas, mis ojos se acostumbraron a la penumbra. Incluso guardaba la calma cuando una rata saltaba frente a mí. Sin embargo, un día el padre había entrado al sótano, esto no me preocupó, ya había entrado antes. Pero esta vez fue diferente, él quería renovar el lugar, mi escondite. Cuando iluminó la habitación, se reveló algo que por la oscuridad yo no había notado. Sobre las paredes había marcas, rasguños y sangre seca. Era escasa y casi no se nota, pero el nuevo foco que ese hombre instaló fue lo suficientemente fuerte como para revelar lo que ahí ocultaba. Ese hombre solo se limitó a hacer una mueca de asco, pero no hizo más. Simplemente tomó algunas herramientas y se fue. Más tarde regresó con productos de limpieza a tratar de borrar las marcas, supongo que no le dijo a nadie más lo que estaba sucediendo. Yo también estaba asombrado, era la primera vez que lograba ver ese lugar tal y como es, era inquietante. Creo que mis ganas de comer y de dormir en un lugar acogedor me hizo ignorar algunas cosas que hasta ahora notaba. El hombre trató todo lo que pudo, pero solo hizo lo mínimo. Estaba claro que no le agradaba permanecer en este lugar, subió y apagó la luz, cerrando la puerta detrás de él. Dejándome a mí solo, otra vez. Estaba en silencio nuevamente, pero algo parecía extraño, como si la paz se hubiese quebrado. Mi instinto me decía que saliera de ahí. Me colé en uno de los túneles, estaba anocheciendo y yo tenía hambre, observé a lo lejos como el hombre simplemente le dio las buenas noches a su familia y se fue a dormir, poco a poco cada integrante de la casa se sumergió en un profundo sueño. Excepto el padre, este aún estaba algo ansioso, parece que mientras limpiaba vio algo que yo no. Finalmente, salí, en silencio claro, me adentré a la cocina, pero algo en el ambiente se sentía extraño. No lograba saber qué era, por lo que me retiré del lugar, la sensación me había quitado el hambre, total aún tengo algo de comida en mi refugio improvisado. A partir de ese día, en la casa se empezaron a escuchar ruidos por las noches. Ruidos que yo no hacía, ni lograba saber qué los provocaba. Esto me asustaba, no por los fantasmas, sino por cómo reaccionaría la familia. Tal vez crean que hay intrusos y llamen a la policía, estos me descubran y me lleven. Pero mis miedos se disiparon en una de las conversaciones que tuvieron tanto la madre como el padre de la familia, estos discutieron por horas, mientras los niños dormían.
Llegaron a la conclusión que ignorarían los ruidos hasta encontrar un lugar para vivir. Una vez que se levantaron para irse a dormir, el ambiente se tornó frío. Yo lo sentí, por lo que me imagino que ellos también, y así fue. El matrimonio se volteó a verse entre sí, y apresuraron el paso. Más tarde esa noche intentaba dormir cerca de la habitación de uno de los niños, hasta que escuché mi nombre, me levanté de golpe, pensé que estaba soñando, pero realmente fue mi nombre. Sé que lo escuché. Volteé a ver y no había nadie. A la mañana siguiente ocurrió lo que contaba al principio. La familia desayunaba como de costumbre. La luz del sol refrescaba el ambiente, hasta algo se cayó en la cocina, un sartén, la madre lo recogió confundida, estaba en una posición en la que era muy difícil que cayera al suelo. Pero ahí estaba, una vez que lo tomó, vi claramente cómo se le erizaron sus vellos. Un ruido frenético resonó en toda la casa. Eran golpes. Solo duró unos segundos, pero fue suficiente como para poner a todo el mundo en alerta. La familia se paralizó, los niños empezaron a llorar, mientras que la madre trataba de calmarlos. El padre hizo unas llamadas y los sacó de la casa. No se llevaron nada, es seguro que volverán. Pero me dejaron solo una vez más. Era incómodo. Ellos tenían elección, yo no. Esperé a que pasara algo, pero no pasó nada ahí. Esa fue la noche más tranquila que había tenido, todo transcurrió sin ninguna novedad. Lo cual era preocupante, porque a ellos sí, y a mí no. A la mañana siguiente llegaron a la casa, esta vez más calmados, todos fueron a la sala, a ver una película. Disfrutaba este tipo de escenarios, yo me sentaba en las gradas con una vista de la televisión espléndida. Pero esta vez se sentía diferente, era una de comedia y fantasía. Era divertida, me reí en mis adentros. Pero la familia no parecía disfrutarlo. Estaban incómodos. Hasta que noté un detalle el cual no me había percatado. En la tele se reflejaba un quinto miembro. Uno que estaba detrás de la sala, mucho más adelante donde yo estaba. Tal parece que la familia se había percatado de eso, por esa razón el ambiente se sentía tan tenso. La película terminó, y yo me escondí nuevamente. Más tarde alguien llamó a la puerta. Era un sacerdote, este se presentó con la familia y empezó a inspeccionar el ambiente. Recorrido la casa lanzando oraciones y rezos. Una vez que entró al sótano, se detuvo de golpe. Parece que sintió algo. Habló a solas con el padre, estos susurraban cosas que no pude comprender, y se fue. Esa misma noche llegaron más personas, la madre y los niños salieron en el carro. Solo se quedaron el padre, el sacerdote, y unos hombres que no reconocía qué hacían exactamente. Solo sé que llevaban dispositivos electrónicos que no reconocía, parecían jóvenes y estar emocionados por alguna razón. Supe que esa noche iba a ser movida. Tal parece que iban a hacer una limpieza o algo así. El ambiente se tornó tenso. Esas máquinas que traían aquellos hombres sonaban rítmicamente. Las primeras horas no pasó a más. Hasta que llegaron al sótano. Una vez abajo las luces de toda la casa empezaron a parpadear. Yo me quedé en la planta superior, no era mi problema. Tras unas horas escuché voces provenientes de aquel lugar. Después gritos. Luego alaridos. Y por último silencio. La luz regresó, pero seguía siendo frío. Realmente no quería bajar, pero me daba curiosidad. Más tarde tipo 4 de la madrugada, tanto el sacerdote como los hombres salieron corriendo despavoridos del lugar. Tomaron sus cosas y salieron de la casa. Sin embargo, aquel padre de familia no había salido. Respiré hondo esperando lo peor. Una vez que salió el sol y me aseguré que no hubiese nadie, bajé las gradas del sótano. Solo para descubrir que estaba vacío, la luz estaba encendida, y había rastros de lucha y forcejeo. Pero, sobre todo, sangre. Pero no había nadie. Me fui a mi escondite a seguir esperando. Pasaron 1, 2, 3 días sin que ocurriera nada. De vez en cuando por las noches se escuchaban risas, pero no pasaba de ahí. Pensé que abandonarían la casa. Cortarían la luz y el agua. Y tendría que buscar otro lugar. Pero
Una tarde llegaron unos hombres con trajes negros. Estos parecían más serios que los anteriores, estaban bien arreglados y actuaban con cautela. Se comunicaban por medio de comandos o palabras sin sentido, casi al azar. Tales como, rojo pato, o, camisa avión. También hacían señales de brazo y mano, sus movimientos eran lentos pero enérgicos, casi calculados. Avanzaron colocando cosas extrañas en las esquinas de cada habitación. De repente, los hombres se detuvieron, yo los miré confundido desde una rendija. Cuando voltearon sus cabezas a un solo lugar, el lugar donde yo me encontraba. Era imposible, no emití ni un solo sonido. Uno de ellos se acercó y me sacó de donde yo me encontraba. Estaba asustado y sorprendido. Pasé días sin que nadie me notara, ni siquiera las visitas, y ahora estas personas me tenían. Me sacaron de la casa, pensé me llevarían a la policía o algo así, pero me llevaron a un carro negro, estos no hablaron en todo el camino. Tras unas horas me dejaron en un callejón de la ciudad, cuando salí simplemente cerraron la puerta del carro y se fueron, tiempo después intenté volver a aquella casa. Era lo único que conocía, ya sentía que era un hogar. Pero cuando volví al vecindario, todo estaba cerrado. Había muros alrededor de la zona, con algo así como vallas eléctricas. Un policía me vio y me llamó, intenté correr, pero ya no tenía fuerzas, me atrapó y me llevó a una patrulla, me dijo que este no es lugar para husmear, que debería estar en el colegio. Me pareció raro, ese tipo estaba nervioso, cuando llegamos al carro, antes de subirme, un hombre lo detuvo. Llevaba el mismo uniforme que aquellos que visitaron la casa. Una vez más no dijo nada, solo sostuvo el brazo del policía, y este con miedo la apartó. Me volteé a ver, y, me sentí mareado y griega. Tiempo después desperté aquí. En esta habitación. Señor, tiene que creerme, sé que lo que hice está mal, pero no merezco este trato, si lo que quería es una confesión, aquí está, es todo lo que sé, por favor, déjeme ir. Redacción del informe. El sujeto B1 fue neutralizado, listo para investigación. El sujeto A1 aún no ha sido encontrado. Se especula que ha abandonado el área en busca de nuevos lugares los cuales infectar. El sujeto no está consciente que transmite la infección. Los sujetos A2, A3 y A4 todavía están en contención, en fase de análisis. Se esperan resultados en las próximas 40 horas. La casa número redactado en el vecindario redactado fue incinerada con precisión. Esta es una anomalía aún en fase de estudio, se espera una mayor precisión al predecir la próxima zona de riesgo. Fin del informe.